Denia es mejor que Linae. Hay un montón de datos de la beta, hay cambios y ha habido hace poco un nerf masivo como el que hubo a Emeth, donde le bajaron bastante los multiplicadores, y a Emeth también pasó por lo mismo y sigue siendo el mejor personaje y el mejor equipo del juego. Y se habla de Denia que posiblemente no solo mejore a Linae en sus dos mejores equipos, o incluso Linae DPS también, sino que power creepee Denia el propio mejor equipo del juego, que es el actual equipo de Emeth, y el tercer mejor equipo del juego de Luke puede que compitiera con Sigrika por ser el segundo mejor equipo del juego, aparte de darnos dos soportes para poder separar y dividir los equipos de Emeth y Luke a quien le gusten. Así que, señores, análisis de Denia en profundidad para saber todo lo importante, cómo funciona, los buffos que da el equipo, qué tan fuerte puede llegar a ser, si funciona o merece la pena en tu cuenta, que esto también es muy importante, y hasta qué punto va a cambiar todo Wuthering Waves. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Emeth, buen comentario para el algoritmo y suscríbanse, que estamos cerca de los 10.000, sería el primer goal importante y grande, así que por favor compartir el canal para que crezcamos a todos vuestros amigos que jueguen Wuthering Waves. Gracias, tenéis una suscripción lunita todos los días solo por apoyar el canal de forma free to play, y ya me estoy acercando al vídeo diario, ya tengo ganas de que este canal se estabilice y hacer un vídeo diario para vosotros, que aprovechéis si están comiendo, y gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Y vamos con el kit de Denia. Pues bien, la base es que es un gran sub DPS y buffer que además puede cambiar entre dos modos, al igual que lo hacen a Emeth, Linae y un montón más de personajes. Y estos modos, en el caso de ella, son el modo de estallido de fusión para Emeth, que son las dots del elemento de fusión, y el modo de ruptura de tonalidad, que en este caso es para dos DPS del elemento espectro, concretamente, que son Luke y Linae, curiosamente. Igual ahora os comparo también a Linae con Juno, porque va a acabar siendo Linae una especie de mejor Juno, ya que Juno era soporte de Augusta y bastante dedicada, y ha acabado siendo un DPS espectacular con la wheelchair de Lightning Morny. Eso es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? En resumen, es mucho texto y una rotación coreografiada que os explicaré más en profundidad en su build, al igual que Hiyuki, o en este caso, al igual que Hiyuki la comparé con Emeth, creo que es justo comparar en este caso a Denia con Lupa, porque tiene una rotación coreografiada algo concreta, pero cuando al final la entiendes tampoco es tan difícil. Y para destacar, Denia tiene de nuevo dos ultimates. Creo que se han dado cuenta en Google que a la gente le gusta ver las animaciones de sus monas chinas, y tiene una ulti que es nada más entrar al campo para activar unas cargas que vas a empezar a stackear y unos requisitos para tirar la segunda ulti, y a los 5 o 6 segundos vas a poder tirar la segunda ulti, que tiene una animación mucho más bonita, bastante más daño, y ya te permite rotar con, imagino que, el circulito para hacer la outro llena y poder entrar con el carry. ¿Denia se va a poder jugar de DPS? Por supuesto. Al final, otra cosa que tienen todos los gachas, y ya no solo hablo de Guwa, hablo de todos los gachas, es que han estudiado perfectamente que las monas chinas favoritas de cada uno de los jugadores, al final siempre va a haber jugadores, y muchos, que quieren jugar a su mona china en campo como DPS y llevarla al cielo simplemente por gustos y preferencias. Así que, al igual que Linae puede ser DPS, al igual que Juno puede ser DPS, al igual que muchos otros en este y otros juegos, es muy posible que Denia tenga algunas mecánicas para jugarse de DPS en campo, a lo mejor con Lupa Morny o con Linae Morny y con otras variantes. Pero bueno, tiene dos modos. Uno es literalmente para Luke y Linae, que es la ruptura de, o sea, sí, ruptura de tonalidad para Luke y Linae, y el modo de estallido de fusión para Emeth. Ahora, ¿qué hace Denia realmente? Pues Denia se divide su kit en dos partes muy sencillas, y ahora vamos a hablar del tema del set, de los equipos, porque tiene dos sets Denia, mucho cuidado con esto. Tiene dos sets según donde la juegues, y los techos y los primes de Luke y de Emeth. Pues bien, ella se divide su kit en dos partes. Una, ser un sub DPS espectacular y hacer un daño fuera del planeta, bastante más de lo que hace por ejemplo Linae, y Linae no es que haga poco. Y dos, tiene dos grupos de buffos según si tienes el modo estallido de fusión para Emeth o el modo ruptura de tonalidad para Luke, así de sencillo. Y esos buffos están en la outro y en su segunda pasiva, que es el camino del centro de los talentos, el que está arriba del todo. La outro lo que hace es, en el caso de estar en el estallido de fusión, te va a dar mucho más daño a las dots de estallido de fusión, y
en el caso de estar en el modo ruptura de tonalidad, lo que hace es darte daño infligido, o sea, daño, amplificación de daño, aquí se llama distinto, pero bueno, es un daño infligido al final, multiplicador final muy fuerte, al personaje que va a entrar, que en este caso va a ser Luke o Linae DPS, en modo de ruptura de fusión. Y luego, la otra pasiva lo que tiene es que va a darnos en estallido de fusión 30% de daño de fusión a todo el equipo. Cuidado, porque ahora voy a hablar de lupa y del hiperofensivo. Y la pasiva, cuando está en modo ruptura de tonalidad, lo que hace es que el enemigo recibe un 50% más de esas cargas o de ese daño de ruptura de tonalidad para reventar la barra y hacer más daño y toda la cuestión, ¿no? Entonces, termina siendo un soporte espectacular para ambos, teniendo en cuenta el daño que nos puede dar. No voy a hablar de las constelaciones, porque lo ideal sería comparar, más o menos para que me entendáis, el best in slot actual de Aemeth y de Luke es literalmente Linae, y Denia llega a ser el best in slot de ambos y ligeramente mejor que Linae, solo que no tienes dos Denias. Y ahí viene realmente la comparación y el si no juegas ambos DPS, igual tener a estos dos es una duda, Denia y Linae, pero recordemos que Linae es una core muy fuerte para cualquier personaje del juego, y ese es el punto a favor de Linae para quien vaya a tenerlo en el futuro en su cuenta. Ahora también hablo de ello. En WoW las armas son obligatorias. En WoW siempre vienen bastantes banners, triples varias veces. Imagina que puedes sacar todo lo que quieras. Damas y caballeros, Lootbar ha venido a Wuthering Waves. Si queréis packs de astritas a prácticamente cerca de la mitad de precio y por lo menos un pack súper regalado por mes, link aquí abajo en la descripción. No tengo que venderos nada, ya conocéis Lootbar, así que gracias por apoyar el canal. Link aquí abajo en la descripción. Vamos ahora con el tema de los sets. Denia tiene dos sets. Un set antiguo para el estallido de fusión con el equipo de Aemeth, que es este set que está en pantalla, que justamente va a amplificar el daño de fusión del personaje que va a entrar si haces una mecánica relacionada con el estallido de fusión. Es este set que teníamos de antes y que no se usó en nadie prácticamente, pero que todos habéis farmeado de la High Roy y que por suerte tendréis muchos ecos para ir subiendo. Que tengáis experiencia y materiales para subirlos es otra historia distinta. Y hay un nuevo set, porque llegan dos sets en la 3.3 junto al set de Helio, que es el de Hiyuki y Lucila, que se dice por ahí, que llega un set literalmente de ruptura de tonalidad, que va a ser el set que lleve Denia para cuando vas a jugar con carries de ruptura de tonalidad, que son Luke Hershen y Linae. Y ese es el set que vas a tener que farmear para ella cuando lo juegues con estos dos personajes. Eso hasta ahora ya lo sabíais también. Ahora, vamos a hablar de los equipos y vamos a hablar de lo que se está testeando en la beta y de qué rol real va a cumplir o de qué puede hacer encajar en tu cuenta, porque a lo mejor dices, bueno, a mí me encanta Denia y yo tengo uno de estos dos carries, pero dentro de estos dos carries ya tengo un soporte y no busco el otro porque no tengo los dos, solo tengo uno. Pues igual cuidado, porque puede mejorar lo que tengas, pero ya sabéis que las astritas son limitadas. Recuerden usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y ahí se ahorran muchísimo dinero en astritas para poder sacar lo que quieran. Y a lo mejor les conviene ahorrarse esas astritas para futuros personajes como Lucila con Hiyuki, tener el full equipo, o Chisa, porque posiblemente sea el best in slot con healer. Sin healer hay otro best in slot del equipo de Aemeth. Entonces, cuadremos los equipos. Equipo número 1. Best in slot de Aemeth, y dicen que se va a auto power creepear la propia Aemeth y que va a tener otro mejor equipo del juego, y los dos mejores equipos del juego van a ser Aemeth, Denia y Chisa con un healer, así que atentos a sacar a Chisa los que vayan a tirar en la segunda mitad de la 3.3. Y luego Aemeth, Line y Morny. Si se fijan, no repite los soportes y queda libre la core de Line y Morny. Y aquí dar un punto muy importante, y es que muchos dirán, bueno, Phil, pero ¿y si quieres jugar a Chisa en el equipo de Helio, de Hiyuki, o sea, de Glacio, de Helio, lo que sea, de Hiyuki y Lucila, no tienes dos Chisas? ¿Qué se puede jugar? Pues aparte de por eso jugar Shueikisor Keeper y todo lo demás, hay un nuevo hiperofensivo testeado en la beta, y lo testearé porque yo tengo a Lupa, que sabéis que he dicho mucho lo de querer sacar el monofusión, y resulta que no viene Brand porque no han puesto recopilatorios, así que ¡funa para el algoritmo en los comentarios del aniversario! Pues el monofusión de jugar a Aemeth con Denia, con Lupa, hiperofensivo, sin healer,
donde Lupa tiene su set que también le mete otro 30%, creo que es 30% de daño de fusión a todo el equipo con su set. Y luego Lupa tiene un talento que también baja la resistencia a fusión de los enemigos y aumenta más aún el daño fusión si hay 3 personajes de fusión. Es el nuevo techo del juego. Lupa ahora tiene un best in slot. Y luego se está testeando a Brandt como healer de ese equipo, aunque tiene un buffo a cargado, si no recuerdo mal, y creo que en este caso Ahmed hace un cargado si este uno, pero no afecta demasiado. La cuestión es que se están testeando también variantes con Brandt para poder bufar esto con el set de Lupa y mucho texto, pero Brandt de hecho es algo descartable, está testeando y no está llegando a una conclusión muy clara. Pero desde luego lo que sí es el hiperofensivo de Lupa, Denia y Ahmed. Hiperofensivo porque no hay healer ni aporte defensivo, es tener manos mágicas. Y luego ya con el healer, que en este caso es Chisa, para ya sabéis que Chisa nos aumenta la cantidad de dots que puede recibir el enemigo para meter muchas más dots de fusión, para hacerle mucho más daño con esta mecánica. Y ese sería el nuevo techo de Ahmed, sustituyendo a Lightning Morny como esa core de sillita de ruedas de todos los personajes del Wuthering Waves. Y ahora hablemos de Luke. Se dice que en el modo ruptura de fusión de Denia, el nuevo techo de Luke es Luke, Denia, Morny, porque Morny también tiene la ruptura de fusión y el daño que nos... Pues ruptura de fusión, pero ruptura de tonalidad, perdón si me confundo, en otro vídeo me confundí también, pero dislexia. Esto es ruptura de tonalidad y el daño infligido que reciben extra los enemigos en función de esta mecánica, la famosa C1 que hace que ya no dependa de esta mecánica ese daño infligido que reciben extra los enemigos, etc. Y entonces, si os fijáis, Linae se queda libre, o no, porque si juegas a los dos al mismo tiempo, tendrás en un equipo a Denia y en otra a Linae, se complementan perfectamente. O incluso para los más tryhard que quieran sacar los dos mejores equipos del juego, porque la comparación de Sigrica a Luke es que están bastante parecidos y seguramente con Denia Constelaciones igual Luke podría superar el equipo de Sigrica o no. Esto tranquilos, lo veremos cuando salga, no es un hecho, se está testeando. Puede ser que haya gente que quiera tener a Ahmed y Luke con todo esto y no puede dejar libre a Laini, pero en cualquier caso en el futuro vendrá Hiyuki y se pondrá a discutir con todos ellos también a ver quién se pelea por Chisa y por el resto de soportes. Así que básicamente el meta actual es algo así. Los sets de Denia son estos. Quien la quiera jugar con Luke va a tener que farmear y quien la quiera jugar con Ahmed posiblemente tenga ya muchos ecos, y recordar que hay unos campos de eco con los sets, incluido el de estallido de fusión de soporte, que vais a poder farmear gratis todos los días con reset de una vez al día. Os recomiendo ir a por ellos. Y Denia sí parece extremadamente poderosa, y más con su arma, que su arma también mete un buffo bastante fuerte al equipo. Y sabéis que en WUA es prácticamente algo obligado, es meta sacar los personajes con armas si habéis ahorrado suficiente, porque cambian muchísimo. Así que poquito más. Este es el análisis de Denia. Espero que os sirva muchísimo. Espero que igual alguno el día de mañana quiera jugar su line y DPS, que yo sé que hay muchas personas, incluida Haruki Raiden, que muchos siempre me comentáis, Haruki Raiden es una de las creadoras más grandes de Wuthering Waves. Pues ella es main, que yo sepa, linea ataques normales, linea DPS. Así que, linea no, esa es la de Genshin, linea. Así que seguramente este upgrade a muchos y muchas jugadores de Wuthering Waves les encante saber que Linae tiene un techo superior, y que a lo mejor lo que pasó con Juno de jugar con la core de Lightning Morny, que mucha gente juega Juno DPS, que es muy fuerte y que entra al top 10 y que le encanta, vuelva a pasar la misma historia con Linae, y que muchos tengáis el equipo Prime de Linae, Morny y Denia, 3 soportes, entre comillas, y poder jugar un nuevo DPS realmente dentro de ser uno de los mejores equipos del juego. Así que poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias por ir hasta el final, no seáis miñimiñis y chaito.